Bueno, pues agradecido con el Señor una vez más, que debo estar agradecido siempre, también ustedes, porque nos permite reunirnos una vez más. Vamos a presentarnos ahí nuestro corazón, amadísimo Padre. Me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que el Señor pues nos ha dado una palabra para hoy, un poco, no sé si llamarlo combinado, porque hay de varios, hay como de 3 temas. Y vamos a empezar por un Ezequiel 11:21. Solo vamos a leer el 11:21. Y me dicen cuando lo tengamos. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatría, y de sus abominaciones, yo traigo sus caminos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea que tenemos que ver que el Señor está también con los ojos encima de los que no quieren nada con Él. Y luego ahí vamos a pasarnos a un Lamentaciones 3. Lo vamos a leer desde el 3:3 al 8 nada más. Sí. ¿Lo tenemos? Está antes de Ezequiel. Nos dice el Señor así, ciertamente, dice, ¿lo tenemos? Aquí es cuando una persona, de los que a veces en su momento han dejado al Señor, se les olvida por qué están pasando tribulaciones. Pero vamos a leerlo aquí. Ciertamente, dice, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo, dice, envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó, dice, baluarte contra mí. Y me rodeó, dice, de amargura y de trabajo. Me dijo, dice, me dejó en oscuridad como los que ya muertos, dice, de muchos tiempos. Recuerden que cuando la persona está en oscuridad es falta de Jesús en su vida. Eso es lo que debemos de entender. Pero vamos a terminar. Me cercó, dice, por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, o sea, mis cargas. Ha hecho más pesada mi vida. Eso es lo que debe de saber, qué es lo que da a entender ahí cuando la persona está pasando situaciones difíciles. Aún, dice, cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Oiga bien lo que dice, cerró los oídos a mi oración. El Señor llega un momento donde Él cierra los oídos porque sabe que la gente generalmente cuando está clamando solo es de labios para afuera. Pero en su vida en realidad a veces no está Jesús. Y podemos ver aquí la razón, que a veces es fácil estar diciendo, a mí me está yendo difícil. Todo lo que hago lo siento muy cargado, como menciona aquí, por ejemplo, donde dice aquí, ha hecho más pesadas mis cadenas. En realidad, el que se desvió es la persona, no es el Padre, no es Jesús, no es el Espíritu, no ha sido problema de la palabra. Porque miren lo que nos dice el Señor aquí en el mismo Lamentaciones 5:19, para que logremos entender, los que aún todavía están cargados por alguna razón, que sepan dónde está el problema. Que sepan dónde está el problema.
y no que estén de repente en su momento lamentándose. Que yo paso todos los días haciendo esto y lo otro, paso orando, paso ayunando, paso ofrendando, qué sé yo cuántas cosas mencionan las personas cuando están pasando situaciones difíciles. Y lo que menos hacen es escudriñarse ellos. ¿Lo tenemos? Es un Lamentaciones, 4, no. 5:19. No, perdón, es 3. No, 3:39, perdón. Vamos a llegar hasta el 41. Ya lo hemos leído veces, pocas veces, pero lo hemos leído. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí en su palabra, para que entiendan los que todavía están preguntándose, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué aquí? ¿Qué por allá? Miren lo que dice aquí. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice, viviente. Laméntese el hombre, dice, en su pecado. O sea que si está haciendo algo, el problema no es del Padre, el problema no es de Jesús, el problema no es el Espíritu Santo, es la misma persona que está pasando las consecuencias. Pero las está pasando porque está queriendo evadir su problema, su pecado. O sea, no lo quiere confesar, no lo quiere rectificar. Porque podemos ver el 40, dice, porque lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cuando dice el Señor, escudriñemos nuestros caminos, es, ¿por qué camino estás? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás haciendo la voluntad del mundo? ¿Estás haciendo la voluntad de la carne? Entonces podemos ver, escudriñemos, dice, nuestros caminos y busquemos, oiga bien, y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué significa? Que se ha apartado de Jesús. Y la persona, aparte de Jesús, en Jueces 5, parece que es 5:8, donde dice que al cristiano, al apartarse, a la vuelta, están los problemas. Fíjense que lo vamos a buscar, espero tenerlo a mano para poderlo ratificar. Creo que es en 5:8, creo, si no me equivoco. Sí, mire que es un Jueces 5:8. Solo para que logremos reafirmar el problema de la persona cuando se aparta del Señor, cuando le da prioridad a otra cosa antes que a Jesús, antes que a mi Padre, antes que el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice Jueces 5:8. Cuando escogían nuevos dioses, dice, la guerra estaba a las puertas. O sea, cuando escogían, dice ahí nuevos dioses, pero digamos, puede ser nuevos dioses, nuevos caminos o otros intereses, antes que estar interesados en Jesús. El interés de nosotros debe ser estar llenando cada día de Jesús. Porque el momento que la persona encuentra o busca otro camino, ¿qué le vienen? Tribulaciones, problemas. Y eso es lo que debemos de entender. Luego terminamos con el 41 ahí. Y luego dice, levantemos vuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Me trae memoria ahorita el Señor cuando el rey Nabucodonosor estuvo pasteando 7 tiempos. No sé si serán años, si fueron 7 años por llamar de esa manera. Y hasta que alzó los ojos al cielo, o sea, hasta que se arrepintió, hasta entonces le fue devuelto su gloria, su trono. Entonces debemos de saber que antes de que alguien tenga un corazón de carne, tiene un corazón de piedra, entonces pasa el proceso. Hasta entonces. Miren que vamos a leer, me llamó la atención, aquí yo sé por el Padre, por Jesús, que nosotros
somos de los que ya estamos con esa señal. Somos de los que ya estamos inscritos en el libro de la vida. Fíjense que es un Ezequiel 9. Tres y 4. Está en el 3, pero vamos a leer el 4 porque el Señor nos dé un mejor entendimiento. El título dice aquí, si leyéramos desde el 9, alguien después en su momento lo puede leer desde el 9:1 en adelante, dice: visión de los muertos, de muerte de los culpables, o sea, de los pecadores, pues, lo tenemos. Ezequiel 9, 3 y 4. Y luego vamos a ver nomás ahí mismo en el 9, leemos el 11 y luego vamos a cambiar. ¿Lo tenemos? Oiga bien lo que dice aquí. Y la gloria del Dios de Israel se elevó, dice, de encima del querubín, sobre el cual había estado, dice, al umbral de la casa. Y llamó Jehová, dice, al varón vestido de lino, que tenía a su cintura, dice, el tintero de escribano. O sea, el tintero con el que anotaba o con el que nos marcaba a nosotros, sus hijos. Y podemos entender. Y luego dice aquí, pero el Señor, ¿por qué mandó a marcar? Porque iba a pasar factura. Vamos a poner un ejemplo para que de repente se puede como entender un poquito. Por ejemplo, como la situación de ese coronavirus ahorita. Se fueron ancianos, se fueron jóvenes, se fueron niños. El Señor no anduvo viendo edades, porque podemos ver aquí, ¿verdad? En esta ocasión dice aquí el 4. Y le dijo Jehová: pasa, dice, por en medio de la ciudad, dice, y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. La señal es para los hijos, y eso es lo que debemos de entender. Ponle, dice, una señal en la frente, dice, a los hombres que gimen y que claman a causa, dice, de todas las abominaciones que se hacen, dice, en medio de ellas. O sea, los que el Señor permite que en algún momento le pidamos a Él por el montón de situaciones que están pasando. Entonces, ¿quiénes son los que están marcados? Somos los hijos. Y podemos ver aquí donde dice, nos pasamos al 6. Dios, ahí mismo, en el 6, para que lo hagamos entender y no no leamos todo porque hay que leer otras partes. Mire aquí, matad, dice, a viejos, jóvenes, a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, oiga bien, el cual hubiere señal, el cual esté inscrito en el libro de la vida, el cual haya reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el cual haya reconocido a Jesús que vino, era verbo y se convirtió en carne y vino a la cruz por usted y por mí. Y eso es lo que debemos de entender. El cual hubiese de señal, no os acercaréis, oiga bien, y comenzaréis, dice, por mi santuario. Allí es donde debemos de entender. Cuando el Señor dice comenzaré desde mi santuario, recuerden que el Señor dice que al momento de que Él viene a sacar cuentas, va a empezar por la iglesia. O sea, va a empezar por nosotros. Eso es lo que dice. Pero si nosotros estamos a cuenta, ¿por qué nos vamos a preocupar? Si estamos haciendo las cosas que a Él le agrada, esas situaciones no tienen por qué preocuparnos. Entonces dice, y comenzaréis, dice, por mi santuario. Comenzaron, dice, pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, los que estamos en su momento llevando la palabra. Y eso es lo que debemos de entender y debemos de saber. Y fíjense que vamos a leer ahí mismo el 11 que les mencionaba, donde también lo hace el Señor ahí.
siempre en el 9:11 donde dice, ¿lo tenemos? Y he aquí dice que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Podemos ver la obediencia. La obediencia. Cuando el Señor le pone una palabra para que la dé, déla. Hay a quienes les va a incomodar, pero la palabra hay que decirla como tal, independientemente si le agrada a alguien o no, porque no estamos para agradar la carne, sino para agradar al Padre, para agradar a Jesús. Otra que me llamó la atención es en Lamentaciones, siempre es 1:11, porque eso es lo que pasa en las personas o en nosotros antes de estar con el Señor. Miren Lamentaciones 1:11. Me dice cuando lo tengamos. Lo tenemos, ¿verdad? Miren lo que nos dice el Señor aquí. Todo su pueblo, dice, buscó su pan suspirando. Dieron por la comida, dice, todas sus cosas preciosas. O sea, cuando dice dieron por sus comidas o por sus vanidades, el dinero. Por eso el Señor dice, pedís y pedís mal. Porque cuando recibís lo que el Señor te da, la gente, ¿qué es lo que hace? Echárselo encima. ¿De qué manera? Comprando cosas del mundo. O sea, entran a ¿dónde? A la vanidad. Pero miren lo que nos dice el Señor aquí. Repito, todo su pueblo, dice, buscó su pan, suspirando. Dieron oiga bien, por la comida, todas sus cosas preciosas, dice. Y miren lo que dice aquí al final. Para entretener la vida o para entretener el cuerpo, pero no es la solución. Y eso es lo que debemos de entender. Mira, oh Jehová, dice, ve que estoy abatido. Ahí es cuando ya el clamor. Pero están abatidos, ¿por qué? Porque no estamos con Jesús. Porque si estamos con Jesús, no debemos de estar abatidos, porque nosotros estamos como, somos más que victoriosos en Él, más que victoriosos en Él. Y luego leemos un 5, siempre de Lamentaciones, un 5:19. Lo vamos a leer 19 en adelante. ¿Lo tenemos? Okay. Miren lo que nos dice aquí. Mas tú, Jehová, dice, permanecerás para siempre, dice. Tu trono de generación en generación. Cuando la persona reconoce quién es el Padre, quién es Jesús, que no es de esta generación, sino de generación en generación. O sea, de tiempo en tiempo. 20. Dice aquí, porque te olvidas, dice, completamente de nosotros, y nosotros abandonas tan largo tiempo. 21. Vuélvenos, oh Jehová, dice, a ti, y nos volveremos renuevo nuestros días como al principio, porque nos has, dice, desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Recuérdese que el Señor no quiere dejar sus hijos. Podemos recordar y traer a memoria en el Señor cuando Adán, el problema no fue del Señor, el problema fue de Adán. O sea, el que cometió el pecado fue Adán, y desde entonces Adán fue corrido del huerto, pero no fue el problema. O sea, el Señor en ningún momento le falló con la promesa: puedes comer de todo lo que hay aquí, menos de esto. Entonces, ¿cuál es el problema de las personas cuando andan en la carne?
que van a lo que le dicen no hagas, es lo primero que hace. Fue lo primerito que hizo. Y podemos ver las consecuencias. Ese mismo día el Señor lo corrió del huerto. Debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y miren lo que nos dice luego Él, siempre en Lamentaciones 3, 22. ¿Lo tenemos? Podemos ver la misericordia, el amor del Padre para con cada uno de nosotros. Dice aquí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice, porque nunca, oiga bien lo que dice aquí, decayeron sus misericordias. Sus misericordias. Días, dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oigan bien, las misericordias son nuevas cada mañana. O sea, la que usted recibió hoy, gástelas. Porque mañana no es que voy a acumularlas. Mañana son nuevas. Lo que dejó, como cuando el Señor, por ejemplo, mandó a su pueblo el maná. Hay quienes quisieron guardar para el siguiente día y se les engusanó. O sea, lo que el Señor le da, gástelos, porque mañana son nuevas. O sea, lo que usted hace hoy, el Señor mañana ya no se acuerda. Pero debe de haber un arrepentimiento. Nuevas son, dice, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Debemos de estar siempre confiados en Él, por Él y para Él. 25. Bueno es Jehová, dice, a los que en Él esperan. Al alma, dice, que le busca. Oiga bien, a los que en Él esperan. Y al alma que le busca. O sea, el que lo busca, lo encuentra. Y eso es lo que debemos de entender. Luego nos dice el 26. Bueno es esperar, dice, en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es, dice, al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces debemos de saber que nosotros debemos de estar haciendo las cosas desde el principio con Él y debemos de no pasar tribulaciones. Nunca soltarnos de la mano. Podemos ver, por ejemplo, cuando Pedro, vamos a decir, quitó la mirada del Señor, ahí cayó. Cuando le dijo, déjame caminar, ven, le dijo. Pero ahí nomás, y luego el Señor le dice, hombre, ¿por qué? O sea, ¿por qué quitaste la mirada? Eso es lo que nos da a entender. Miren que vamos a leer el 31 ahí mismo, 31 y 32. Porque el Señor dice, no desecha para siempre. O sea, los hijos debemos de entender que al momento de una tribulación, si volvemos a donde Él, recuerde que está donde dice, abogado tenemos. ¿Y quién es el abogado suyo y mío? Jesucristo. Cuando alguien peca, vaya a Él, porque Él para eso fue a la cruz. Él es el único intercesor entre el Padre, usted y mío. Porque el Señor dice, no desecha para siempre. Antes, si aflige, dice, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Eso es lo que debemos de entender y debemos de estar haciendo. Y cerramos con un Ezequiel 11, 19 y 20 nada más. Para que entendamos que es el único, el Padre a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, el único que nos cambia. Solos no podemos cambiar. Y eso es lo que debemos de saber. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice aquí el 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré, dice, el corazón de piedra
de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Cuando antes de estar con Él, ¿qué teníamos nosotros? Un corazón de piedra. Y Él es que nos da un corazón de carne. Y luego dice el 20, para que anden, oiga bien, en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean, dice, por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Tenemos que ver, ahí es donde el Señor el miércoles, nos enseña que hay una ordenanza, que hay un compromiso para cada uno de nosotros. No solo es decir sí acepto al Señor, sino también dice, repito aquí, para que andes en mis ordenanzas y guardes mis decretos y los cumplas. O sea, hay que guardar. Donde dice, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón y con todo es todo. Igual dice, amarás también al prójimo como a ti mismo. Entonces, si la persona está, según él, con Jesús, pero no está haciendo esas ordenanzas, estar con Él, llenándose de su palabra, llenándose de su misericordia, llenándose de su amor, llenándose de su humildad, llevando su yugo, quitándose la soberbia, quitándose todo lo que no agrada. Repito y cerramos con esto. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas, o sea, para andar en mis caminos, dice el Señor, y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Solo digámoslo ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón y me permita ser hacedor de esa palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.